Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos leyendo la Biblia en un año de tapa a tapa y hoy estamos en el primer libro de Reyes, capítulos 12 al 14, donde ya se nos revela el final del reinado de Salomón. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este día que comienza. Te pedimos, Dios, que nos guíes en la lectura y meditación de tu palabra. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén y amén. En los videos anteriores, viendo el reinado de Salomón, yo les había comentado que el reinado de Salomón había sido el reinado que más territorio había alcanzado. Muy bien, y les hablaba de que puedan ver en un mapa lo que pudo haber sido el territorio de Salomón ocupado en su reino. Y les decía que allí en ese mapa se podía ver todos los límites norte, sur, este y oeste del reinado de Salomón. Y allí todo el territorio que Dios les había prometido se había conquistado. Como sé que quizás algunos de ustedes no tienen posibilidad de acceder a mapas o no tengan Biblia de estudio, es que les muestro este mapa. Miren, aquí está el mapa, que es un mapa así preparado como para dar clases de instituto bíblico, donde se muestra el reinado de David, de Salomón y el primer reinado de Saúl. Allí vemos los colores, podemos distinguir que el color violeta es el reinado de Saúl. Luego, un poco más arriba, tenemos el reinado de David en color naranja. Vemos que hubo mucho más territorio conquistado. Y luego vemos que en el territorio de color amarillo, que incluye al naranja y también al violeta de Saúl, es el reinado de Salomón. Y ahí podemos ver cuánto territorio Salomón ocupó, mucho más que Saúl y bastante más también que David. ¿Por qué? Porque David había hecho muchas conquistas militares, demasiadas. Había derramado demasiada sangre, por eso Dios no le permite construir el templo. Sin embargo, Salomón, por medio de alianzas, había podido someter a más naciones. Ahora, el territorio que ocupó el rey Salomón durante su reinado es la palabra de la promesa que Dios le había dicho a los patriarcas que le daría, desde el gran río Éufrates al norte hasta el Líbano y desde el mar Mediterráneo hacia el desierto, hacia el límite del desierto en el este. Y así se cumplió la palabra. Pero claro, fue a través de muchas conquistas del reino bendecido de David. Y luego Salomón con algunas alianzas también. Ahora, esa fue la época de esplendor del reinado de Israel. David y Salomón. A partir de ahora vamos a ver la decadencia de ese reinado y la división de las tribus. Aquí en el capítulo 12 del primer libro de Reyes dice así: Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él juntó toda la asamblea de Israel, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo,
Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, le preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Y estas cargas tenían que ver con impuestos elevados. Recuerden que Salomón construyó muchas cosas y esas cosas se tenían que pagar. ¿Y con qué se pagaban? Como hoy el Estado de nuestro país o de los países, a través de los impuestos de la gente. Impuestos sobre servicios, que está muy bien, e impuestos sobre la tierra o cualquier otro impuesto sobre las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Salomón había impuesto bastante tributo a todos los pueblos, sobre todo a Israel. Entonces allí estaban pidiéndole que alivie esa carga. Versículo 10. Los jóvenes contestaron, estos consejeros que se habían criado con el rey Roboam. Así debería responder a estos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mirá qué vanaglorioso, qué soberbio, ¿no? Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Y esto es muy importante porque a veces, según la cantidad de consejeros que tengamos, vamos a ser sabios o no. Los ancianos tenían un consejo sabio. Los jóvenes no tenían un consejo sabio, era más ligado a la juventud. No pensaban con sabiduría, con cordura y con experiencia, sino que pensaban en base a su propio interés y a su propio capricho. Pero esto fue así porque Dios lo permitió por una razón. Fíjense. Y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que dijo el pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Y aquí podemos ver la división de las tribus. Quedaron las tribus del norte y solo Judá en el sur sería gobernada por un descendiente de David. A partir de ahora Israel ya no sería Israel como las 12 tribus juntas, sino que a partir de ahora hablaremos del reino del norte o del reino del sur. El reino del sur, gobernados en su totalidad por descendientes del rey David, conforme a la palabra de Dios, y el reino del norte, gobernados por todos reyes, ninguno descendiente del rey David, y ninguno bueno que haga lo bueno delante del Señor. Muy bien, vamos a seguir. Profecía de Semaías, versículo 21. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 guerreros selectos para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios, diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín y a todo el resto del pueblo. Esto dice el Señor,
no peleen contra sus parientes, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor, y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. Jeroboam hace becerros de oro. Tremendo. Esto que vamos a leer se va a mencionar muchas veces en los sucesivos capítulos como el antecedente de maldad número 1 en Israel, que ha sido una abominación para Dios durante todos los tiempos. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y fíjense lo que pasó en el desierto cuando hicieron un becerro de oro con Aarón. Bueno, él, Jeroboam, por consejo de sus malvados consejeros, hizo 2 becerros de oro y los proclamó los dioses de Israel. Tremendo, idólatra, tremendo la maldad que hizo y cómo esto fue de gran tropezadero para Israel. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Capítulo 13. El profeta denuncia a Jeroboam. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento en que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: ¡Oh altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Y aquí profetizaría con nombre, dirigido por Dios este profeta, al rey Josías, que vamos a ver que es, pero sería más de 120 años después, que ni siquiera había nacido Josías, pero ya estaba profetizado que iba a suceder. Cuando lleguemos a la lectura nos vamos a dar cuenta y va a retomar esta profecía de este profeta cuando esto que profetizó aquí aconteciera. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal, este altar se partirá en 2 y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios:
Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano le preguntó, ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. «Rápido, ensillen el burro», le dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?» «Sí, soy yo», le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, «Acompáñame a mi casa y come algo». «No, no puedo», respondió. «No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino». Sin embargo, el profeta anciano le dijo, «Yo también soy profeta, como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo». Pero el anciano le estaba mintiendo. Fíjense cómo le estaba diciendo una cosa por otra y no era verdad. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá, «Esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados». Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo, «Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor». El Señor cumplió la palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos, «Ensíllenme un burro». Así que ellos ensillaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había corrido del cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor, «¡Ay, hermano mío!». Después el profeta dijo a sus hijos, «Cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje del Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, y ciertamente se cumplirá». A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Tremendo lo que vimos en este capítulo, pero sobre todo tremendo lo que sucedió con el profeta joven y este profeta anciano que finalmente lo engañó y por su culpa luego viene palabra de Dios a él también y le viene una sentencia de muerte ejecutada por el león. Fíjense cuánto dolor tuvo el profeta anciano por haber sido cómplice de esta muerte. Capítulo 14 y terminamos el video largo de hoy, disculpen, pero tenía que explicar varias cosas y ver el mapa que había prometido en videos anteriores. Capítulo 14. Profecía de Ahías contra Jeroboam.
En ese tiempo Ahías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer a la puerta, le dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje del Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernante de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. ¿Cómo me has dado la espalda? ¿Cómo me has dado la espalda? Discúlpeme, vamos de vuelta. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa y cuando entres en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve el Señor Dios de Israel en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam, y esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara contra él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, todas sus guerras y la forma en que él gobernó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. En el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén.
Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue la mujer amonita llamada Naamta. Y luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Y hasta aquí la lectura del día de la fecha. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura específica del día de hoy, déjala en los comentarios. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo al canal. Y será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.